invitar a que abran su Biblia en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y vamos a leer los primeros 15 versículos de ese capítulo. Gálatas capítulo 5, del 1 al 15. Y dice así la palabra de Dios: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo, declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos que de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor, que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias, te bendecimos en esta mañana porque nos permites acercarnos a tu palabra y poder alimentarnos de ella. Bendice, Señor, nuestros corazones, nuestros oídos, para poder escuchar, atesorar la palabra. Y también te pido que actúes en mi vida, Señor, para ser fiel a la predicación del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo 5 de esta epístola está dando o entrando a un área que el apóstol Pablo antes no había tocado, que era cuál era el peligro que estaban corriendo los Gálatas al circuncidarse. Pablo está siendo mucho más específico y está siendo mucho más descriptivo en cuanto a la predicación que estaban enseñando en esa iglesia los judaizantes, que era circuncidarse, ¿cierto? Nosotros podemos ver en nuestro contexto actual que la circuncisión no es exigida en ninguna parte, pero vimos en algún mensaje, creo que fue el primero, cuando pusimos alguna lista de qué cosas hoy día podrían reemplazar la circuncisión. Para aquellos que se están preguntando qué es la circuncisión, era un rito judío de incorporación al pacto de Dios, donde se cortaba el prepucio. ¿Ya? Esa era la marca externa de aquel varón nacido en esa casa que era incorporado al pacto de Dios. ¿Ya? Hasta el día de hoy los judíos se circuncidan. ¿Ya? Debían hacerlo, se incorporaban. Creemos firmemente, basados en la palabra de Dios, que ese sacramento del Antiguo Testamento, que era cruento, vale decir por derramamiento de sangre, ha sido
ampliado, vale decir, hoy día bautizamos a hombres y mujeres, nuestros hijos e hijas, y además de eso, es incruento, ya no es con sangre, sino que es con agua, y lo hemos reemplazado, la Biblia, el Señor lo ha reemplazado por el bautismo. ¿Ya? Entonces, el apóstol Pablo está hablando ahora de esta cuestión de circuncidarse, pero en nuestro contexto sería cualquier cosa que nosotros queramos hacer para o bien ganar el favor de Dios, para tener un ranking delante de Dios, o querer que Dios nos acepte como justos delante de Él por algo que nosotros podamos hacer. Si alguien quiere ser justificado mediante sus obras, entonces el apóstol Pablo dice que de aquí en adelante, si quiere hacer eso, o más bien dicho, en toda su vida, las obras debieron ser perfectas. Y es evidente que nadie tiene una vida perfecta de esa manera. ¿Ya? Entonces, el título de este mensaje es La libertad del Evangelio. Pablo va a hablar de libertad y va a hablar acerca de los abusos de esta libertad. Primero, en primer lugar, la primera exhortación de Pablo en este capítulo es que está exhortando a los Gálatas a no perder la libertad que tienen en Cristo. Entonces, Pablo inicia este capítulo, o esta sección. Los capítulos son muy posteriores a la escritura de Pablo. No escribió con capítulos y versículos, ya, eso fue muy posterior. Era una carta. Por eso que cuando usted lea una carta tiene que leerla entera. ¿No le ha pasado a usted que lee un correo hasta la mitad y entiende mal? ¿Hablo de un correo electrónico? ¿Le ha pasado? Sí, habitualmente ese error hermenéutico de interpretación lo cometemos con las cartas de Pablo, ¿cierto? Leemos un poco, lo que dice Pablo aquí, ya, y entendí todo mal. Es una carta, hay que leerla de principio a fin, ¿ya? Pablo indica entonces en este inicio de esta sección, declara el propósito del acto liberador de Cristo Jesús. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Obvio. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Pero no es tan así. Parece redundante, ¿cierto? Pero ese es el propósito. El propósito del Señor es que nosotros seamos libres. El verbo libertó que aparece allí indica una acción en el pasado, pero que tiene efectos permanentes. O sea, Cristo nos libertó para que permanentemente seamos libres. ¿Ok? O sea, ¿de quién viene la libertad? De Cristo Jesús. ¿A quién libertó? A nosotros. ¿Con qué propósito? Para que vivamos en esa libertad. ¿Cierto? Con mi papá les regalamos a los niños en la Navidad una bicicleta. ¿Con qué propósito? Para que anden en la bicicleta. No les voy a contar si el propósito se cumplió, da lo mismo. Pero el propósito es obvio, es para que anden en la bicicleta. A uno le dan un regalo, ¿para qué? Para usarlo, para abrir el regalo. Por eso uno cuando dice, sí, yo soy salvo, y usted vive como salvo, yo soy salvo, pero vive como salvo, a usted le dieron un regalo, el regalo de la vida eterna, de la salvación, y algunos nos quedamos con el regalo envuelto, ¿cierto? Como el Kiko, que no voy a compartirlo con nadie. ¿Qué es lo que quiere el Señor que hagamos con ese regalo? Que lo abramos y usemos la salvación. Eso quiere decir que vivamos en conformidad a ese regalo que el Señor nos ha entregado. ¿Ya? Entonces, un comentarista bíblico dice, la liberación es un concepto negativo, aunque lo positivo está claramente implícito. Libertad es más que liberación, es una dotación positiva. Lo que la ley no pudo realizar, Dios lo logró a través de Cristo y de su Espíritu. Entonces el Señor lo que ha hecho es hacer algo que la ley no puede hacer, que es libertarnos. ¿La ley qué hace? La ley nos muestra que somos pecadores, la ley nos muestra que somos insuficientes y la ley nos muestra que tenemos necesidad de Cristo.
Esa era nuestra clase de catecúmenos hoy día. El capítulo 19 de la Confesión de Fe habla sobre la ley de Dios. Y ese era el objetivo de la ley, mostrarnos que somos pecadores y llevarnos a Cristo Jesús. ¿Cierto? Pero la ley no libera. El que libera es Cristo. De hecho, la ley nos dice cuán esclavos somos. Ambos actos, para judíos y gentiles, constituían una pérdida de libertad. Vale decir que si el judío quería vivir circuncidado y seguir en esa misma frecuencia de circuncisión, vale decir, querer seguir siendo justificado por las obras de la ley, era lo mismo que si un gentil se hacía cristiano y volvía a vivir como gentil, o en su defecto se quería convertir en un judío circuncidándose y viviendo la vida circuncidado. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la religión como la no religión, si la buscamos para tener una relación con Dios separada de la gracia de Cristo Jesús, se transforman en una vuelta a la esclavitud. El texto sigue diciendo y dando el camino correcto. Dice así: por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo el cómo no perder la libertad. Primero dice, manténganse firmes. Lo que dice Pablo, entonces, es que deben estar firmes contra sus oponentes, contra aquellos que están predicando que las personas que se están convirtiendo al cristianismo, ya sean judíos, en este caso eran los gentiles, debían convertirse primero en judíos para ser luego cristianos. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo, por medio de las obras de la ley, logramos la justificación. O sea, nos declara justo Dios delante de Él porque nos portamos bien, no por otra cosa. Entonces, este estar firme no es como una estatua casi inexpugnable, ¿ya? Es como una especie de muralla, un árbol arraigado que es capaz de soportar una tormenta, o algo así como un soldado en batalla. Es como la orden que les da, no sé, alguno de estos héroes épicos de las películas, cuando les llama a mantenerse firme en la línea de batalla y no retroceder, ¿cierto? Y ellos están con sus espadas o sus lanzas y sus escudos resistiendo al otro ejército que viene al choque. Es básicamente eso, mantenerse firme para no dar espacio en la batalla. O sea, aquí nos está llamando a nosotros y también está llamando a los Gálatas a una acción positiva. Eso quiere decir oponernos a aquellas ideas que quieren, en definitiva, reemplazar el Evangelio de Jesucristo. Y no está hablando de las ideas que obviamente afuera de la iglesia quieren reemplazar el Evangelio de Jesucristo, sino que está hablando del conflicto interno que tenía la iglesia. Y si usted piensa e incluso estar firme contra su propio corazón, con necesidad de autojustificarse, si usted de alguna manera, por algo que hace, se siente mejor o más bueno delante de Dios y mejor que el que tiene al lado, debe luchar y estar firme en contra de ese pensamiento. Usted no es mejor por lo que hace. Usted es mejor cada día por la obra del Espíritu Santo en su corazón, porque lo que el Espíritu Santo hace en la santificación es reconstruir la imagen de Cristo en nosotros. Es una obra del Señor en la santificación, en la cual nosotros colaboramos, evidentemente, pero no porque seamos capaces, como si tuviéramos capacidades naturales, sino porque somos capacitados por Dios para esa labor, para colaborar con Él
y buscar la santidad y la santificación. O sea, no tiene nada que ver la justificación con la santificación. La justificación tiene mucho que ver en realidad porque es todo un conjunto de cosas, pero las confundimos. Nosotros no vivimos una vida santa para ser salvos y para buscar justicia delante de Dios. Vivimos una vida santa porque ya hemos sido justificados por Cristo Jesús, y en concordancia a esa declaración del Señor, nosotros podemos vivir de vida santa. Y no solamente hemos sido justificados, sino que también hemos sido regenerados. O sea, nuestro corazón de piedra ha sido cambiado por uno de carne, y nuestra obediencia esclavizada por el pecado, que solamente podía nuestra voluntad obedecer al pecado, hoy día puede obedecer al Señor y puede buscar la santidad delante de Dios. Entonces, es esencialmente una expresión militar de estar alerta, de ser fuerte, de resistir el ataque y de conservar la unidad. Y Pablo les dice: vivan esta libertad, ¿cierto? Manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. No es que si nosotros podemos optar por estar liberados e independientes. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. Si buscamos otra salida u otro sucedáneo para libertad, lo que va a suceder es que vamos a ser nuevamente esclavos. No tenemos otra opción. Si salimos del señorío de Cristo en ese sentido, de que Él es nuestro liberador, y nosotros queremos liberarnos, comillas, por nosotros mismos, por nuestra propia autojusticia, lo que hacemos en realidad es volver al yugo de esclavitud. Entonces Pablo está enseñando algo radical, que hay dos formas de volver a ser esclavo: tratando de ser salvo guardando la ley, o dando rienda suelta a nuestras pasiones, como va a decir más adelante el apóstol Pablo. Es decir, la idolatría pagana y el moralismo bíblico son exactamente la misma cosa. O sea, si usted está siendo bueno para ser aceptado delante de Dios y ganar o suplementar o complementar o ponerle un poquito a la salvación y la libertad que Cristo ya ha ganado para usted, es exactamente lo mismo que si usted le diera absoluta rienda suelta a todas sus pasiones. Porque cualquiera de los dos caminos están alejados de la dependencia de la gracia de Dios. En una, hago lo que quiero y doy rienda suelta a mis pasiones. En otra, no hago lo que quiero, pero estoy llenando otra pasión y otro deseo, que es ser aceptado por mis propios esfuerzos. Entonces los Gálatas habían sido liberales amorales. Eran de un contexto griego. Yo ya le he contado un día religioso en Grecia, ¿cierto? Si un hombre decía: mi hijita, vengo de la iglesia, es porque él había ido a una bacanal y se había curado, ¿cierto? Había pasado por alguna servicio de prostitución sagrada, que eran sagradas, así que estaba todo bien. Y así, se había curado, había estado con prostituta y todo. Hijita, vengo de la iglesia. ¿Ah? Soy un hombre súper religioso. Sí, toda esa inmoralidad era religiosa, asociada a la religión. Entonces, después de ser estos liberales amorales, ahora ellos estaban a punto de convertirse en conservadores ultramorales. De cualquiera de las dos perspectivas, nunca tendrán la seguridad de ser lo suficientemente buenos delante de Dios. Pablo sigue empeñado en que no se pierdan nada de lo que él está diciendo. Y les dice: escuchen bien, yo, Pablo, les digo, yo Pablo, que soy circuncidado, que soy judío de judío, que soy maestro de la ley, etc. Ustedes saben mi fama. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar,
Cristo no les servirá de nada. O sea, la libertad la van a perder si intentan ser justificados mediante el cumplimiento de la ley. En ese caso, dice que Cristo ya no les vale. Cristo para ellos pierde el valor. Eso es lo que dice, Cristo no les servirá de nada. Y luego explica que la circuncisión no es solo suplementar a Cristo, sino que rechazarlo. Un comentarista bíblico dice, un Cristo suplementado es un Cristo suplantado. Porque, más adelante lo va a decir Pablo, porque un poquito de levadura, ¿qué va a hacer con la masa? Va a leudar toda la masa. Toda. Nadie se va a comer un omelette un omelette bueno. ¿De cuánto? ¿De 6? ¿8 huevos? Un omelette de 8 huevos con uno podrido. 10 huevos, ok. Y uno estaba podrido. Y uno dice, ya, pero no le dé tanto color. Pues sí, hay 9 buenos en ese omelette. Hay 9 huevos buenos. ¿Por qué no se lo quiere comer? Quisquilloso, cómaselo nomás. ¿Se lo va a comer? No. A lo mejor Patricio, que anda muy resfriado, que ya no está saboreando nada, le podría pasar. A los demás que tenemos la nariz con efectos positivos, no nos va a pasar esa comida. Porque no importa, si es un poquitito, se echó a perder todo el omelette, completo. El apóstol Pablo está diciendo eso. Si usted quiere suplementar a Cristo en un poquitito, lo que hace es rechazarlo. Lo que hace es suplantar. No podemos nosotros querer hacer algo para añadirle a la obra de Cristo. Y tiene una tremenda implicación. Dice, de nuevo les declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. O sea, ellos estaban a punto de circuncidarse. ¿Para qué? Para convertirse en judíos, ser miembros del pacto de Dios y luego seguir este camino cristiano. ¿Cierto? Una cosa muy extraña, muy rara, de que debía cumplir la ley primero para ser aceptado por Dios. Ni siquiera en la perspectiva judía pasaba esto. Una perspectiva judía bíblica pasa esto. Capítulo 19, 18, 19 de Éxodo. ¿Qué sucede? ¿Ah? Capítulo 42 de la serie, creo que es. ¿Qué sucede allí? No, pastor, no nos diga lo que pasa. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Es liberado. Lo libera. Lo saca de la esclavitud. ¿Y luego dónde lo lleva? Al monte Sinaí. ¿Para qué? Para entregarles la ley. ¿Para esclavizarlos de nuevo? Para completar su liberación. Los libera de allí y luego los lleva al Sinaí. Pasa exactamente lo mismo con nosotros. Nos libera para algo, no por algo. Es solamente por gracia. Y ya vamos a entender eso que acabo de decir. Entonces, la imposibilidad de esto es evidente. De que si nosotros vamos a guardar toda la ley, ok, nos circuncidamos y de aquí para adelante vamos a cumplir en perfección. Eso es una torpeza tremenda. ¿No le ha pasado que usted está centrado en sus actos para guardar una reputación entre sus hermanos y también una reputación delante de Dios? Y cuando peca, ¿qué le pasa? No le da el cuero, ni para acercarse a los hermanos, ni para ir a pedir perdón a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted se está autojustificando. Y esa autojustificación nunca lo va a llevar ni siquiera a una vida de santidad. Porque aquel que se descarga en el Señor, aquel que va y se arrepiente y depende de Cristo, tenga por seguro que pecará menos. Pero si está centrado en usted,
no va a tener ninguna posibilidad, porque usted está cumpliendo un ranking. Si hay un pecado que no puede abandonar, probablemente es porque usted está tratando de dejar ese pecado para cumplir un ranking delante de Dios. Deje de hacerlo y entrégueselo al Señor, y ciertamente el Señor lo va a fortalecer. Sigamos. Aquellos, dice, que entre ustedes tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia. En ese sentido han caído de la gracia. ¿Por qué? Porque al ser o al querer ser justificados por la ley, quiere ser justificado por las obras. Entonces ya no puede ser justificado por la gracia. O es lo uno o es lo otro. Nadie puede decir que le guste el Colo y la U al mismo tiempo. En algún momento de la vida probablemente a algunos les gustó la U y después les gustó el Colo, o al revés, ¿cierto? Pastor Eduardo Contreras es fanático de la Universidad de Chile. Pastor viejito, y dice: en el lecho de muerte me cambiaré el Colo. Prefiero que se muera un colocolino, pero no un chucho. Nadie puede ser al mismo tiempo del Colo y de la U. Nadie puede querer ser justificado por las obras de la ley y seguir sostenido y viviendo en la gracia. Son dos caminos mutuamente excluyentes. Entonces, aquí surge una pregunta, sobre todo en una iglesia presbiteriana: ¿puede alguien perder la salvación? Pablo no está hablando aquí de perder la salvación. Pablo está hablando de otra cosa. Pablo nos dice que la Biblia nos muestra que podemos estar seguros de nuestra salvación y que hay evidencias que nos muestran que somos salvos. Por ejemplo, 1 de Juan capítulo 2 dice así: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Cuando dice conocer, si hemos llegado a tener una relación íntima con el Señor. Y Juan responde: si obedecemos sus mandamientos. Entonces, la salvación no se gana ni se pierde por comportamiento. De hecho, no se gana ni se pierde. Dios la da y no la quita. Y el mismo Juan más adelante da una explicación cuando a nosotros nos parece que algunos cristianos han abandonado definitivamente la fe. Dice así: aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Entonces, su argumento es que todos los verdaderos cristianos son salvos por gracia, y demuestran que son salvos por gracia y que son cristianos cuando siguen confiando en la gracia de Dios. Esto quiere decir que el cumplimiento de la ley o las buenas obras están mal ubicadas en el concepto de los judaizantes. Cuando digo buenas obras, no digo que se podían circuncidar, no, para nada. Estoy diciendo lo siguiente, que Pablo está diciendo acá. Dice que, y Juan, que lo hemos leído ahora, que los frutos dan a conocer quiénes somos. ¿No es así? No significa que llevamos una vida absolutamente santa. Lo voy a ilustrar con manzanas o con peras. Un manzano da manzanas y un peral que da peras. El manzano puede dar lindas manzanas o pequeñas y malas manzanas, pero ¿qué va a dar? Manzanas. El peral, exactamente igual, no va a dar ni naranjas ni sandías, va a dar peras. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nuestro fruto, que es lo que va a hablar el presbítero Leandro la próxima semana, el fruto muchas veces está poquito crecido, ¿cierto?
pero es el fruto del Espíritu que está creciendo en nosotros. No puede haber ausencia del fruto. No puede. Tienen que haber frutos. A veces son chiquititos y medio podriditos o medio malos, desabridos, ácidos, lo que sea. Pero son frutos. Eso depende de cuánto hayamos crecido en la gracia del Señor. Entonces lo que está diciendo Pablo, que él cree, más adelante lo va a decir, que son verdaderos creyentes. Y que ellos van a actuar en conformidad a lo que son. Y que esta exhortación los va a hacer salir de su error y volver a actuar como creyentes verdaderos. Ojo, si hay algunos creyentes en Galacia, o incluso los mismos judaizantes, que van a permanecer en esa idea y van a querer seguir siendo justificados por las obras de la ley, y probablemente algunos otros que, creyendo que son libres, van a usar la libertad en otro sentido, dando rienda suelta a sus pasiones. Lo que dice Juan es lo siguiente: esas personas que dicen ser algo, pero que todos sus frutos están diciendo lo contrario, es porque realmente no lo son. Porque no es suficiente decir que uno es cristiano para que realmente lo sea. Timothy Keller, pastor de la iglesia presbiteriana allá en Manhattan, dice lo siguiente: hoy los cristianos todavía necesitan escuchar la advertencia de los versículos 2 al 4, que son los que hemos visto hasta ahora. Pablo está diciendo: no importa que ustedes insistan en que han sido convertidos o que digan que sienten que Cristo ha cambiado sus vidas. Si deciden que su salvación depende en alguna manera de su desempeño, niegan la salvación por la fe sola en Cristo, que confía que no lo harán, el apóstol Pablo, no pueden ser salvos por él. Pablo está diciendo que esta es una prueba decisiva para saber si alguien es cristiano o no. Entonces, cuando hablamos de frutos, no solamente hablamos de buenas obras, también hablamos de frutos de dependencia del Señor, diciendo: yo no soy capaz para vivir la vida que Dios me ha puesto aquí, que quiere que yo viva. Solo no me la puedo. Soy dependiente absolutamente de la gracia de Dios. Y estoy seguro y estoy convencido, como dice el apóstol Pablo, que buenas obras, el Señor las ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Y quiero andar en ellas, pero no puedo solo. Y sé que eso no mejora ni desmejora mi posición delante de Dios. Entonces, cuando usted está tratando de guardar un ranking o de cumplir un ranking delante de Dios, sí, lo quiere cumplir delante de Dios, pero en definitiva, ese corazón egoísta lo que está tratando de hacer es sentirse mejor con él mismo, es sentirse una mejor persona y haciendo revivir el espíritu farisaico, parándose delante de Dios y diciendo: mira, Señor, lo bueno que soy. Tienes un compromiso conmigo. Aquí estoy yo. Y yo no soy como ese, que es esto, yo soy mejor. Y el publicano, el cobrador de impuestos, ¿qué estaba diciendo? Sé propicio a mí, pecador. Señor, inclínate ante mí, recógeme de aquí, estoy tirado aquí, ven a buscarme. ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién bajó del templo justificado? El publicano, que era la peor clase de persona en Israel, y no el fariseo, que era el de mayor reputación. Pablo explicó entonces la posibilidad. Ahora pasa a declarar la realidad. Pongan atención en el 5. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. Nosotros, los verdaderos creyentes, que se oponen a la influencia de los judaizantes, aquellos que ceden a los judaizantes han caído de la gracia, porque rehúsan dar crédito a lo que ha hecho el Espíritu Santo en sus vidas.
Por el contrario, en cuanto nosotros, los verdaderos creyentes, reconocemos que ese Espíritu es la fuente de todas nuestras fuerzas y de nuestra victoria final. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Dice, miren, algunos están haciendo esto. Luego dice, pero nosotros, ¿qué está diciendo? En esta iglesia hay verdaderos y falsos. Los que son evidentemente falsos son los maestros judaizantes. Y los que son falsos son los que van a permanecer en esa enseñanza. Pero nosotros, los verdaderos creyentes, que algunos están engañados, creyendo que pueden ser justificados por sus obras delante de Dios, en algún minuto van a decir, nos hemos equivocado y vamos a confiar en la obra del Espíritu Santo y en la esperanza futura. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, pregunta, ¿algún verdadero creyente puede caer definitivamente de la gracia? La respuesta en este mismo pasaje es no. Porque ya lo incluyó, dice, nosotros. Entonces, en la iglesia hay un ellos y un nosotros. ¿Dónde está usted? Aquellos que quieren justificarse y ser muy buenos delante de Dios para que Dios les dé una estrellita y les ponga estrellitas imaginarias o espirituales en la mano de que nos hemos portado bien. No estamos pasando delante de Dios con una tarea para que el Señor nos ponga una carita feliz. No estamos haciendo eso. Las caritas felices y las estrellas, Cristo ya se las ganó. Todas. Con la vida que llevó y con la muerte que murió. Y nos pasó todas las caritas felices y todas las estrellitas que necesitábamos. Ahora vuelve a esta relación entre judíos y cristianos de origen judío y cristianos de origen gentil. Y dice lo siguiente. Dice así. En relación, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe mediante la obra. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es lo siguiente. Es que, ¿saben qué? Si ustedes tienen prepucio o no tienen prepucio, da exactamente lo mismo en Cristo. Porque en Cristo ya había dicho el apóstol Pablo que éramos uno solo. Y que ese prepucio o no prepucio no determina mi relación con Dios. O sea, la religión o la no religión o lo que sea no vale delante de Dios, sino la fe en Cristo Jesús y una fe que actúa mediante el amor. Entonces ninguna de esas dos posiciones cuentan como justicia delante de Dios. Y ninguna de esas cosas pueden provocar un cambio en el corazón. No representan absolutamente nada. Lo que vale sí es la fe que actúa mediante el amor. O sea, la fe que le da energía al amor. Ni el moralismo, ni la vida licenciosa pueden hacer esto. ¿Saben por qué? Porque ambos son egoístas. Aquel que es moralista no puede amar. Porque no se ha perdonado ni su propio pecado que Cristo le perdonó. Cree que tiene que seguir poniendo fichas ahí. Y el licencioso tampoco. Porque quiere satisfacer sus propias necesidades, sus propios deseos. Entonces, ambas cosas son de un profundo egoísmo. Y aquí el apóstol Pablo comienza a achicar la puntería. ¿Por qué? Porque el moralista y el licencioso, el que lleva vida licenciosa, no le permite ninguna de las dos cosas, ni amar a Dios, ni amar al prójimo. La comprensión de que hemos sido liberados por Cristo se aplica a la vida diaria. Aquí esto es absolutamente práctico. Amando, no amándonos egoístamente a nosotros. ¿Hemos sido libres para qué entonces? Hemos sido libres para amar. Una sana relación con Dios produce una sana relación entre nosotros. No sé si esto lo dije, si lo dije, no importa, lo voy a decir de nuevo. Cuando llegamos del retiro, yo dije, miré los estados de Facebook, las fotos y todo, y la gente hablaba mucho del amor, de la comunidad y de la cosa relacional. O sea, Dios aparecía, obviamente, pero era fuertemente relacional las reflexiones sobre el retiro. Entonces yo dije, habremos tenido los resultados que queríamos
centrarnos en el Evangelio y todo eso. Y luego el Señor trajo a mi mente un texto bíblico, que es un texto de Primera de Juan, que dice que aquel que dice amar a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve y no amar a su hermano a quien ve? Creo que es al revés la cita, ¿sí? Pero se entiende, ¿saben a qué cita me estoy refiriendo? Que ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no lo vemos? Y no amamos al hermano a quien vemos. Entonces yo dije, esto es centrarse en el Evangelio. Esto es vivir el Evangelio. Es ser capaces de vivir juntos, de amarnos, no de tolerarnos, no de aguantarnos. No puede ser. Somos hermanos, hijos de un mismo Padre, y estamos llamados y obligados por el amor que Cristo nos tiene a amarnos entre nosotros. Entonces, yo dije, claro que fue todo el resultado que queríamos lograr. Porque si alguna persona dice estar centrada en el Evangelio y no ama a otro, es que en realidad está centrado en sí mismo y no en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, en segundo lugar, hace un paréntesis para exhortar a los Gálatas. Este es un poquito más corto, ¿cierto? Porque del 6 al 12, pero el tema es el mismo. Los exhorta a los Gálatas a recuperar la carrera de libertad. Pablo hace un alto y reflexiona sobre la actitud que están teniendo los Gálatas. Ustedes estaban, es como el apóstol Pablo está hablando así, ¿me cachai? Cuando dice, pero ¿cómo lo hiciste así? Algo así. El apóstol Pablo está hablando y reflexionando, ustedes, del amor de Cristo, ¿y cómo se les ocurrió eso? El apóstol Pablo les dice, ustedes estaban corriendo bien, ¿quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Está diciendo que estaban corriendo bien, que estaban confiando en la gracia de Dios, que habían comenzado por el Espíritu, confiando en el Señor, y habían terminado por la carne, o sea, confiando en ellos mismos. ¿Cómo pasó esto? Había un estorbo en la carrera. Dejaron de obedecer a la verdad y querían cumplir las demandas de la ley para ser aceptados. Pablo califica esto como una instigación, es una palabra negativa. Dice, no puede venir esto de Dios, como estaban predicando diciendo, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es el mensaje verdadero de Dios? Dice, ya que Él los ha llamado, Él mismo los llamó a esta libertad. No puede venir de Él esta instigación. Cristo los ha liberado para que vivieran en libertad. ¿Libertad de qué? De la condenación, del cumplimiento de la ley para ser salvos. Libertad para obedecer y para desear abandonar el pecado. Libertad para desear vivir en santidad. Y les advierte de nuevo, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Usted cree que es simple y que es sencillo que le corten el prepucio nomás? No, pues ese pequeño acto que ustedes están haciendo va a leudar toda la masa. Y para nosotros hoy día, siglo XXI, Iglesia Puente de Vida, en Puente Alto, en esta fecha, si usted quiere ponerle un poquitito de su justicia, solo un poquitito de su justicia, a la obra de Cristo, para sentirse mejor, para verse mejor delante de los demás, o para verse bien delante de Dios, usted ha leudado toda la masa y ha contaminado todo. Arrepiéntase de ese pecado. ¿Usted necesita aprobación? Está pecando. Ya ha sido aprobado por Dios. ¿Usted necesita que los demás le digan lo bueno que es? Está pecando. El Señor ya le ha dicho lo malo que es y ha mandado a su Hijo bueno para que muriera por usted y el Señor lo viera tan bueno como su Hijo unigénito. Arrepintámonos de ese pecado, de querer complementar con nuestras obras inmundas, aunque parezcan buenas, para poder ponerle una gotita, un granito de arena a la obra de Cristo. Nada podemos poner sin contaminar toda la masa. Luego dice, yo por mi parte confío en el Señor, en quien no pensarán de otra manera. ¿Se fijan el apóstol Pablo? Los exhorta y les dice, esto es lo que a ustedes les va a pasar, pero yo confío que son verdaderos creyentes
y que ustedes no van a seguir pensando esto. Confían que en el Señor y que van a volver a la verdad bíblica. Y finaliza esta parte el apóstol Pablo diciendo, estoy en el versículo 10 al 12, está defendiendo su predicación y está haciendo una imprecación contra está levantando una maldición en contra de los judaizantes. Miren, el que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que todavía predico la circuncisión, estaban diciendo que Pablo predicaba lo mismo. Si es lo mismo que predica Pablo, ¿por qué entonces me siguen persiguiendo? Si fuera así mi predicación, la cruz no sería tan ofensiva, no ofendería tanto. Ojalá esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que caiga quien caiga, el Señor los va a reprender, el Señor los va a castigar. La acusación de que él predicaba la circuncisión cae por sí misma. Todavía me están persiguiendo. ¿Por qué me ofende tanto mi mensaje si estamos predicando lo mismo? Si somos lo mismo. No es así, cuidado. Luego el apóstol Pablo hace referencia a la circuncisión. La circuncisión, como ya dije, es cortar el prepucio. ¿Saben lo que dice el apóstol Pablo? Ojalá se castren. Ojalá, si ellos están tratando de cortarse el prepucio, córtense todo entero ahora mismo. Así de fuerte es la expresión de Pablo. ¿Y en qué sentido lo está diciendo? No en el sentido físico. Está diciendo algo así. Si quieren cortar ese pequeño pedazo, bueno, asuman todas las consecuencias que esto significa. Asuman todo. Y uno dice, pero ¿cómo uno puede entonces pedirle al Señor que ellos les pase tal cosa? El apóstol Pablo era responsable delante de Dios por lo que él estaba pidiendo. Pero ¿saben lo que podemos decir? Podemos decir que el desear la condenación y el castigo sobre aquellos que están destruyendo la iglesia de Cristo es un acto lícito. Nosotros no podemos estar con medias tintas diciendo, bueno, el Señor sabe, el Señor... No, mientras siga predicando esa mentira y destruyendo el cuerpo de Cristo, que la condenación de Dios caiga sobre él. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Los que promueven un camino alterno a la gracia de Dios merecen la condenación. Y ojo, que puede no ser desde el púlpito. Porque ¿saben cuál es el predicador que usted más escucha? Y al que le hace más caso. ¿Saben a quién es? A usted mismo. A usted mismo. Porque este sermón se lo va a predicar durante la tarde. Estoy seguro. Y se lo va a predicar ¿cómo? A su manera. En realidad no era tanto para mí esta cuestión, ¿cierto? Porque yo hago esto y esto y esto. Y no era tanto para mí. En realidad le caía más. Yo no conozco a él. Yo la conozco a ella. Y le caía más a esa persona. No, para mí Dios me entiende. Bla, 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 bla. Y va a escuchar a ese predicador. Si ese predicador le está predicando algo contrario a la gracia de Dios y que le dice, si tú puedes ser lo suficientemente bueno, tranquilo, no necesitas tanto de Dios, ese tiene que morir. Ese predicador al que usted está escuchando tiene que morir. Mátelo con la palabra del Señor, estudiando la Biblia y dejando que la Biblia hable y no ese pequeño judaizante que todos llevamos dentro. En tercer lugar, Pablo exhorta a los gálatas a no abusar de la libertad que tienen en Cristo. Y aquí el 13 al 15 el apóstol Pablo muestra la segunda forma de que los gálatas estaban abandonando la libertad. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. ¿Se fija que es muy parecido al capítulo 1, al versículo 1? Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Guardar las normas de la ley para ser justificado es perder nuestra libertad. Pero usar dicha libertad para caer en la permisividad significa abusar. Pablo sabe exactamente bien que a aquel que podía malentender este concepto
si somos libres de la ley, entonces algunos iban a decir, entonces yo puedo determinar mis propios estándares de comportamiento. Si soy libre de la ley, entonces no tengo por qué cumplir la ley. Si soy libre de la ley, entonces no tengo obligación con la ley. Soy libre en Cristo, así que nadie me puede decir nada y voy a vivir como yo quiera. Por lo tanto, el Evangelio ni nos lleva a una vida culpable, como aquel que quiere cumplir la ley para ser bien visto y buscar un ranking delante del Señor, ni a una vida impía, que vamos a usar la libertad para portarnos como queramos. El versículo 3 dice así: de nuevo les declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a guardar toda la ley. Y ahora nos dice, más bien en el 13, segunda parte del 13 y 14, más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí hay una cosa que no entiendo. Primero, ¿qué dice? Somos libres de la ley y que si yo quiero circuncidarme voy a tener que guardar toda la ley. Y luego me dice que toda la ley está resumida en un mandamiento que tengo que cumplir. El apóstol Pablo, algo le anda mal, algo se fumó, algo se tomó, que no está entendiendo. Porque ¿por qué me dice que allá no tengo que cumplir la ley y acá me dice que sí tengo que cumplir la ley? Buena pregunta, ¿no? Él está mostrando el camino correcto de guardar la ley, porque dice así: más bien, en lugar de buscar su propia justicia y en lugar de darle rienda suelta a sus pasiones, más bien, en lugar de sírvanse unos a otros en amor. ¿Por qué razón? Volvemos al mismo tema. El libertinaje y el cumplimiento de la ley para ser salvos son caminos egoístas que no nos permiten amar a Dios ni al prójimo. Pero el camino alterno es el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, el servicio a otros con amor es la forma correcta y concreta de guardar la ley. Entonces, aquel que no es capaz de amar a su prójimo y dice amar a Dios, está frito. ¿Saben por qué? Porque aquí está resumiendo e incluyendo en la segunda tabla la primera. La primera tabla. ¿Por qué? Porque la ley es inseparable. No es que tenga que cumplir los últimos 6 mandamientos y los 4 primeros que tienen relación a Dios y los 6 segundos que tienen relación al prójimo puedan cumplir uno y no los otros. No. El apóstol Pablo está, cuando dice ama a tu prójimo, está incluyendo la ley completa. Esta es toda la ley. Si amo a mi prójimo, voy a amar a Dios. Si tengo una relación correcta con Dios, voy a poder amar al prójimo. Entonces, ¿se guarda o no se guarda la ley? Sí, pero no para ser salvos, ni para ser declarados justos delante de Dios, sino con mayor razón. Aquí esta cosa es terrible. Tenemos mayor obligación de guardar la ley. Somos mayormente responsables y con más ganas tenemos que guardar la ley. ¿Saben por qué? Porque somos salvos de la culpa. Somos libres de ella. Somos libres de guardar la ley de manera perfecta para ser aceptados por Dios. Entonces, guardamos la ley solo por amor a Dios. Entonces, si ahora estamos obligados por amor, estamos mucho más obligados a guardar la ley. Ya no para ser salvos, sino porque somos salvos y justificados delante de Dios. Fuimos liberados de Egipto y luego se nos llevó al Sinaí para vivir en la voluntad de Dios. Cada uno sabe del Egipto que fue liberado. Y fuimos llevados al Sinaí, ¿para qué? Para que se nos entregara la ley del Señor, pero no con el mediador Moisés como fue en el pacto antiguo, sino con un verdadero mediador perfecto, que no solo venía con la ley, sino que venía con la tarea hecha, venía con la prueba aprobada, con el 7, y nos regaló eso para que viviéramos en conformidad a la palabra del Señor y a la voluntad del Señor. Entonces los cristianos no estamos libres de guardar la ley. Estamos libres de guardar la ley como medio para ganar el favor de Dios
pero no estamos libres de guardar la ley como un medio para agradar el corazón de Dios. Si ya conoce a Cristo, o lo que Él ha hecho por usted, dígame, ¿tiene deseos de darle rienda suelta a sus pasiones? ¿Desagradándolo? ¿Incumpliendo la ley? ¿Viviendo como pagano? ¿De verdad? Si usted tiene un libertador y ha entendido que lo liberó de la esclavitud del pecado y de la condenación de la ley, ¿le quedan ganas de ofender a esa persona? El Señor ha depositado en nosotros un amor perfecto, que es derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, dice el apóstol Pablo. Vivamos entonces en conformidad a ese amor. Y la advertencia final: pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Aquí está diciendo que esta cuestión de la circuncisión estaba trayendo un tremendo conflicto entre los creyentes y que no se estaban amando. Unos probablemente tratando de guardar la ley, ¿cierto?, para ser aceptados delante de Dios. Otros, samba y canuta. Ni una cosa, ni lo otro. Estaban opuestos, peleándose. Está diciendo, tranquilos, si ustedes no practican el amor y la ley de Dios, ¿saben lo que va a pasar? Se van a terminar destruyendo. Él está advirtiéndoles de este vicio grave de la pelea dentro de la iglesia. Los puede conducir a desintegrar la fraternidad y que la iglesia de Galacia incluso desapareciera. El apóstol Pablo está usando un lenguaje como una manada de animales salvajes devorándose unos a otros. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a vivir en amor a Dios y al prójimo. Para concluir, cuidémonos de los dos extremos en los cuales podemos perder la libertad que Cristo ha ganado para nosotros. El extremo del moralismo y el extremo del libertinaje. Ni el legalismo ni el libertinaje son verdadera libertad. Hemos sido liberados por Cristo, liberados de la condenación de la ley. ¿Para qué? Para en amor vivir en conformidad a esa ley. Oremos al Señor.